Capítulo 15. La disciplina en las casas dei bambini. Analicemos la disciplina que se obtiene con nuestro método y que se funda sobre la libertad. La experiencia acumulada desde la aparición de la primera edición de esta obra en italiano nos ha confirmado lo siguiente: que la disciplina en nuestras clases, donde se cuentan a veces 40 y hasta 50 alumnos, es mucho más perfecta que en las escuelas públicas. El que visita una escuela bien dirigida, como por ejemplo la de Via Giusti, que dirige una de mis discípulas, la señorita Maccheroni, queda sorprendido de la disciplina de los niños. Se ven allí 40 niños de 3 a 7 años entregados cada uno a su trabajo. Los unos hacen ejercicios sensoriales, los otros se ejercitan en contar o tocar letras, o dibujan, o tejen, o se dedican a poner las cosas en orden. Unos trabajan sentados en sus sillitas, otros arrodillados o sentados sobre las alfombras. Se percibe el tenue rumor de objetos que se colocan cuidadosamente y de niños que andan de puntillas. De cuando en cuando se oye un grito de alegría mal reprimido o un niño que llama «Señorita, señorita», o una exclamación como esta: «¡Mira lo que he hecho!». Después vuelve a sentirse aquel ambiente de recogimiento. La maestra se mueve lentamente y silenciosa, se acerca al que llama, vigila de modo que cualquiera que necesite de ella la tenga cerca inmediatamente y que aquel que no la necesite no se dé cuenta de su presencia. Pasan las horas en medio de aquella paz. Aquellos niños parecen pequeños hombres, como los llaman algunos que los han visitado. En medio de un interés tan vivo por el trabajo, no sucede nunca que los niños se disputen los objetos. Si alguno realiza algo extraordinario, encuentra quien lo admire gozando del hecho nuevo. Ninguno sufre por el bien que otro disfruta, sino que el triunfo de uno de ellos es objeto de admiración y de gozo para los demás, y les invita a imitarle. Todos parecen felices, satisfechos de hacer cada uno lo que puede, sin que lo que hace otro suscite envidia. El niño de 3 años trabaja tranquilamente al lado del niño de 7, así como el niño pequeño de estatura no envidia la estatura de un compañero mayor que él por su edad. Todo crece en la paz más profunda. Si la maestra exige cualquier cosa de todo el grupo, por ejemplo, que abandonen el trabajo que tanto les interesa, basta que diga una palabra en voz baja o haga una simple seña y todos interrumpen su trabajo y la miran con interés, deseosos de obedecerla. Muchos visitantes han observado cómo la maestra escribía órdenes en la pizarra y todos obedecían alegremente. Y esto no solo la maestra, cualquiera que pida algo a los niños los va a obedecer de un modo estricto y con placer. Si un visitante quiere oír cómo canta un niño que pinta, el niño deja su pintura y lo complace, pero apenas ha cumplido con lo que se le ha pedido, vuelve a continuar su ininterrumpida tarea. Los más pequeños no obedecen hasta terminar el trabajo empezado. Uno de los hechos que mejor demuestra la disciplina tuvo lugar cuando vinieron los exámenes de los alumnos que habían seguido mis cursos. Los exámenes eran también prácticos, por lo cual algunos grupos de niños estaban a la disposición de los que se examinaban, que debían hacerles ejecutar varios ejercicios. Los niños pasaban el tiempo delante de nosotros del modo que mejor les parecía. Pues bien, estos niños trabajaban continuamente y volvían a su trabajo en cuanto terminaba la interrupción motivada por el examen. De cuando en cuando venía alguno a ofrecer alguna pintura de las que había ejecutado. Los niños a primera vista podían parecer excesivamente domados. Si no fuese la falta absoluta de timidez, el brillo de sus ojos, el aspecto desenvuelto y alegre, la prontitud con quien invitan a que se examine su trabajo o las explicaciones que dan como si fuesen los verdaderos dueños de la casa. La franqueza con que se abrazan a las rodillas de la maestra obligándola a bajar la cabeza para besarle la cara, revelan un corazón que se desenvuelve libremente. El que los ha visto poner la mesa acaba de maravillarse. Estos pequeños camareros de 4 años cogen los cuchillos y los distribuyen junto con los otros cubiertos, transportan bandejas que contienen hasta 5 vasos de cristal y por último van dando vueltas de mesa en mesa llevando la sopera llena de la sopa caliente para que los compañeros puedan servirse. Ninguno se corta ni rompe un vaso ni vierte la sopa.
Durante la comida, camareras invisibles vigilan cuidadosamente al terminar un plato, enseguida se le ofrece a cada niño el siguiente, y si ha terminado, la camarera se apresura a retirar el plato vacío. Ningún niño tiene necesidad de pedir sopa o de advertir que ha acabado. El que esto ve y piensa en el estado en que se encuentran los niños de 4 años que gritan, lo rompen todo y tienen siempre necesidad de que los sirvan, queda asombrado de este resultado que evidentemente brota de energías ocultas, latentes en las profundidades del alma humana. Una disciplina de esta naturaleza no podrá nunca obtenerse con mandatos o con predicaciones, ni con ninguno de los medios disciplinarios empleados hasta ahora. Aquí no se ha ordenado únicamente la acción, aquí se ha multiplicado la vida. Una disciplina como esta se halla en relación con los trabajos extraordinarios que realizan los niños, dada su edad, y no depende de la maestra, sino de una especie de milagro interior que ha ocurrido en la vida interna de cada uno de ellos. Si pensamos en los adultos, nos acude a la mente el fenómeno de las conversiones, el de la santidad, la multiplicación de fuerzas de los mártires y de los apóstoles, la constancia de los misioneros y la obediencia de los frailes. Nada en el mundo como esta serie de cosas pueden compararse con la disciplina de las casas dei bambini. Para obtener esta disciplina es inútil contar con los reproches ni con los discursos persuasivos. Estos medios podrían dar de momento la ilusión de que resultan eficaces, pero al aparecer la verdadera disciplina, todos estos procedimientos caen de por sí, aparecen insignificantes ante la realidad. Los primeros pasos que el niño da en el camino de la disciplina son debidos al trabajo. En un momento dado sucede que un niño se interesa vivamente por un trabajo. Así lo demuestra la expresión de su semblante, la intensa atención y la constancia en el ejercicio. Aquel niño se está disciplinando cualquiera que sea su trabajo, un ejercicio sensorial, un trenzado, lavar los platos, todo es lo mismo para obtener ese resultado. Por nuestra parte, podemos influir en el establecimiento de la disciplina por medio de repetidas lecciones de silencio. La inmovilidad perfecta, la atención despierta con objeto de poder percibir el propio nombre pronunciado en voz baja, los movimientos ligeros y coordinados que exigen levantarse sin tocar los muebles y el caminar de puntillas. Todo esto constituye una preparación eficacísima que contribuye a ordenar la personalidad. Una vez establecido el fenómeno del trabajo, debemos vigilarlo escrupulosamente, graduando los ejercicios según lo ha establecido la experiencia. El esfuerzo de la maestra para establecer la disciplina ha de consistir en aplicar rigurosamente el método. Ahora se explica el por qué es tan difícil disciplinar el hombre. No es con la palabra, no es oyendo hablar a otra persona como se obtiene. El fenómeno de la disciplina requiere como preparación una serie de actos, como por ejemplo la completa aplicación de un método educativo. La disciplina se obtiene pues de un modo indirecto, no encarándose con los defectos y combatiéndolos, sino por ejemplo desarrollando la actividad del trabajo espontáneo que se adelanta en la obtención de lo que nos proponemos. El trabajo no puede ofrecerse al niño de un modo arbitrario y para hacerlo de un modo ordenado se ha establecido el método. El trabajo debe ser aquel hacia el cual el niño aspira y que viene reclamado por sus tendencias ocultas y latentes. Este es el trabajo que ordena la personalidad y le abre infinitas vías de expansión. Tomemos un ejemplo de indisciplina de un niño pequeño. Su indisciplina es fundamentalmente una indisciplina muscular. El niño se mueve continuamente y en desorden, se tira al suelo, hace rarezas, grita, etc. En el fondo de todo esto existe una tendencia latente a buscar la coordinación de los movimientos, que se establecerá más tarde. El niño es el hombre que todavía no es ágil ni en sus movimientos ni en su lenguaje, y que llegará a serlo. Lo que dificulta su perfeccionamiento es que está abandonado a una experiencia llena de errores y de fatigosos esfuerzos que se dirigen a un fin determinado, latente en el instinto, pero que no aparece claro en la consciencia.
Decir al niño, estate quieto, no es iluminar su conciencia, no es con un imperioso mandato como se puede ordenar el complicado sistema psicomuscular de un individuo en vía de formación. Confundimos aquí el caso del niño con el del hombre, el cual por un impulso malvado ama el desorden y puede obedecer a una advertencia enérgica que oriente en otra dirección su voluntad, obteniendo otras posibilidades de actuación. Pero en el niño pequeño se trata de ayudar la evolución natural del movimiento voluntario. Lo que corresponde es enseñar todos los movimientos coordinados, analizándolos todo lo posible y desarrollándolos. Es preciso enseñar al niño los distintos grados de la inmovilidad que conducen al silencio, los movimientos de levantarse y sentarse, el andar con naturalidad, de puntillas y siguiendo una línea trazada en el suelo sin perder el equilibrio, con el cuerpo erguido, el cambiar objetos de lugar y depositarlos con delicadeza. Y por último, enseñar los movimientos complicados de vestirse y desnudarse analizados en los telares, detallando los movimientos de los dedos y los movimientos destinados al aseo de la persona y hacer la limpieza del ambiente. La inmovilidad perfecta y el perfeccionamiento sucesivo de los movimientos deben sustituir al mandato imperioso de estate quieto, pórtate bien. No es maravilloso, sino muy natural que el niño se haya disciplinado por medio de tales ejercicios, en lo referente a la indisciplina muscular propia de la edad. Esta disciplina está conforme con la naturaleza del niño porque es una disciplina dentro del movimiento, pero como los movimientos tienden a un fin, pierden su aspecto desordenado y toman la forma de un trabajo. He aquí la disciplina que presenta un fin que se relaciona con una serie de conquistas. El niño, así disciplinado, no es el niño de antes que se porta bien. Es un individuo que se ha perfeccionado, que ha rebasado los límites de su edad, que ha dado un salto hacia adelante. Por esto ha crecido. Ya no tendrá necesidad de que alguien se mantenga cerca de él repitiéndole, estate quieto, sé bueno. La bondad que ha conquistado no puede hacerle permanecer quieto en la inacción. Su bondad está ahora toda compuesta de movimiento, pues los buenos son los que se mueven hacia el bien. Los actos externos son, en nuestro caso, el medio de alcanzar el desarrollo interior. Aparecen como una explicación compenetrándose ambos factores. El trabajo perfecciona interiormente al niño, pero a su vez el niño que se perfecciona trabaja mejor y el trabajo perfeccionado lo atrae. Así se continúa la obra de perfeccionamiento interno. La disciplina no es, pues, un hecho, sino un camino que conduce al niño a adquirir, con una precisión que podríamos llamar científica. El concepto de la bondad, además, le hace gustar los supremos goces que resultan del orden interior, que va estableciéndose en su espíritu a medida que avanza en la conquista de aquel alto fin. En su larga preparación, el niño experimenta goces, revelaciones y complacencias que forman el tesoro íntimo de su alma, tesoro que ve enriquecido por una dulzura especial y una fuerza que se convertirá en fuente de bondad. El niño no ha aprendido tan solo a moverse y a ejecutar actos útiles, ha adquirido además una gracia en sus movimientos que aumenta la corrección de las bellas actitudes de la persona, haciendo resaltar la belleza de la mano y de todo el cuerpo, más seguro de sí mismo, más elegante. La expresión del semblante y el brillo de los ojos revelan que brotó una intensa vida interior en un hombre. Es fácil comprender que los movimientos coordinados desenvolviéndose poco a poco, espontáneamente, esto es, escogidos y dirigidos por el niño mismo, representan una suma de esfuerzos muy inferior a la que exigen los movimientos desordenados que ejecuta aquel abandonado a sí mismo. El verdadero reposo de los músculos, los cuales por naturaleza están destinados a moverse, está en el movimiento ordenado, así como el reposo de los pulmones consiste en el ritmo normal de la respiración al aire libre. Impedir que un músculo se mueve es forzarlo, es obligarlo a contrarrestar su propio impulso motor. Y esto, peor que fatigarlo, es preparar su degeneración,
así como los pulmones, obligados a reposar en la inmovilidad, acarrearían su propia destrucción y la de todo el organismo. Es conveniente formarse una idea clara de que el reposo de las cosas que se mueven consiste en una determinada forma de movimiento que responda a la finalidad de su naturaleza. Moverse dentro del orden y de la obediencia a los ocultos dictámenes de la vida es reposar. En nuestro caso, como el hombre es un ser inteligente, los movimientos serán tanto más un reposo cuanto más inteligentes sean. El esfuerzo de un niño que se acalora saltando de un modo descompuesto lleva consigo un gran consumo de energía nerviosa y cansa el corazón. En cambio, el movimiento inteligente, que proporciona al niño una íntima satisfacción, casi el orgullo de haberse superado a sí mismo, de encontrarse más allá de los límites que creía infranqueables, y esto en medio del respeto silencioso de quien lo guió sin hacerse sentir, multiplica sus fuerzas. Esta multiplicación de fuerzas podría llegar a analizarse fisiológicamente en el desarrollo de los órganos por su uso racional, en la más perfecta distribución de la sangre, en el activo recambio de materiales en los tejidos, factores todos que favorecen el desarrollo del cuerpo y garantizan la salud. El espíritu ayuda así al cuerpo en su crecimiento y favorece el desarrollo del corazón, de los nervios y de los músculos, pues ambos siguen juntos su camino. Lo mismo podría decirse del desarrollo intelectual del niño. La mentalidad de éste, que se caracteriza por el desorden que en ella reina, busca también alcanzar su fin, pero lo tiene que buscar por medio de fatigosas experiencias y entre el abandono y hasta la persecución general. Una vez en el Pincio de Roma vi un niño de 1 año y medio, bellísimo y sonriente. Llevaba un cubo vacío y una pala y se esforzaba en recoger piedrecitas. Cerca de él estaba una bonne muy distinguida, llena seguramente de buena voluntad, que cuidaba atentamente del niño. Era la hora de regresar a casa y la bonne exhortaba pacientemente al pequeño a que abandonase su trabajo y se dejase meter en el cochecito. Viendo que el niño no abandonaba su tarea, llenó ella misma el cubo y lo puso en el coche junto con el niño, convencida de que así le había contentado. Los gritos del niño, su expresión de protesta contra aquella violencia y aquella injusticia, me impresionaron vivamente. Qué cúmulo de ofensas invadía ya aquel corazón que empezaba a vivir. El niño no quería tener lleno el cubo, lo que quería era hacer el ejercicio necesario para llenarlo y con eso responder a una necesidad de su organismo exuberante. Era su formación interior la finalidad que perseguía el niño y no el hecho externo de poseer un cubo lleno de piedrecitas. Su apego tan vivo a un objeto del mundo exterior era una pura apariencia. La realidad era el satisfacer una necesidad de su vida. Si hubiese logrado llenar su cubo, lo habría vaciado para poder llenarlo de nuevo, y así hasta la completa satisfacción de su necesidad. Este episodio tan sencillo es un detalle de lo que sucede a todos los niños en el mundo. Estos son comprendidos porque el adulto los juzga como se juzgaría a sí mismo. Se imagina que el niño se propone alcanzar fines exteriores y lo ayuda a alcanzarlos, cuando por el contrario el niño obra siempre, aunque inconscientemente, para favorecer su propio desarrollo. Esto explica que el niño desprecia todo aquello que se le presenta hecho y ame todo lo que esté por hacer. Prefiere el acto de vestirse que el estar vestido. Prefiere el acto de lavarse que el bienestar de sentirse aseado. Prefiere construir una cosa que poseerla. Para él, la vida no es algo que deba gozarse, sino algo que debe formarse y en esta formación halla su único gran placer. Ahora bien, la formación del niño antes de su 1 año consiste toda en la nutrición, pero después consiste en cooperar al establecimiento de las funciones psicofisiológicas del organismo. El niño del Pincio es un símbolo de lo que decimos. Él quería coordinar movimientos voluntarios.
Ejercitar su fuerza muscular levantando objetos, ejercitar su vista en la apreciación de distancias, ejercitar su inteligencia en los raciocinios que exigía el acto de llenar el cubo, robustecer su voluntad con las decisiones que debía tomar. La persona que lo amaba, creyendo que su objeto era poseer piedras, le había causado una profunda pena. En un error semejante a este incurrimos cuando imaginamos que el fin que debe perseguir un alumno es la posesión de conocimientos. Nosotros le ayudamos a poseerlos, con lo cual detenemos su desarrollo intelectual y le privamos de una fuente de felicidad. En la escuela se cree generalmente que el haber aprendido una cosa produce una gran satisfacción. Nosotros, dejando a los niños en libertad, hemos podido seguir el proceso de su formación intelectual espontánea. Para un niño, el haber aprendido es solo un punto de partida. Cuando ha aprendido es cuando empieza a gozar de la repetición del ejercicio y lo repite un gran número de veces con evidente satisfacción. Goza ejercitándose porque así se desarrolla su actividad psíquica. Experimentando este hecho, se formula por sí sola la crítica de lo que se hace hoy en la escuela. Cuando un maestro pregunta a los niños, sucede que dice a los que se levantan para responder, no, tú no, porque ya lo sabes, y pregunta a los que él cree que no saben la lección. El que debe contestar es el que no sabe, el que sabe tiene que callar. Esto sucede porque se considera inútil ir más allá del saber. En la vida nos sucede que debemos repetir lo que mejor sabemos, lo que más nos apasiona, lo que constituye en nosotros una segunda naturaleza. Nos gustan los motivos musicales conocidos y por lo tanto gustados, vividos. Nos gusta repetir el relato de las cosas que tenemos bien sabidas, aunque tengamos conciencia de no decir nada nuevo. Las plegarias se repiten siempre con gusto después que se han aprendido. Nadie está más convencido de que se aman que los amantes en pleno periodo pasional, y no obstante se repiten constantemente que se aman. Para repetir de este modo, es preciso que exista antes aquello que ha de repetirse. El saber es la condición sine qua non indispensable para poder empezar a repetir algún acto. Y en la repetición y no en el aprender consiste el ejercicio que desarrolla la vida. Cuando el niño ha alcanzado el estado que le permite repetir un ejercicio, ya se halla en camino de desarrollar su vida y externamente se manifiesta disciplinado. Pero este fenómeno no aparece siempre en la misma forma, ni en todas las edades se repiten los mismos ejercicios. Las repeticiones deben responder a una necesidad y aquí es donde deben intervenir el método experimental de educación, no ofreciendo al niño sino aquellos ejercicios que responden a las necesidades del desarrollo de su organismo. Si la edad sobrepasa la de una determinada necesidad, ya no se podrá obtener en toda su plenitud un desarrollo que no se hizo a tiempo, y el niño crece fatalmente con una imperfección. Otra observación interesante es la que se refiere a la duración del tiempo de ejecución de los actos. Los niños que realizan por sí mismos las primeras tentativas son muy lentos en todos sus actos. Su vida se rige en esto por leyes particulares muy distintas de las nuestras. Los niños ejecutan con lentitud y constancia actos complejos que les gustan mucho, como vestirse, desnudarse, hacer limpieza, lavarse, poner la mesa, coser, etc. Tienen para todo una gran paciencia y realizan sus tareas venciendo todas las dificultades que presenta un organismo en vías de formación. Nosotros, que los vemos esforzándose y perdiendo tiempo para ejecutar un acto que nosotros realizaríamos en un instante y sin esfuerzo, nos ponemos en su lugar y lo ejecutamos. Siempre a causa del mismo prejuicio de que la finalidad perseguida es un acto exterior. Vestimos al niño, lo lavamos, le ponemos la mesa, le damos de comer y de beber y le quitamos de las manos objetos que le gusta manejar.
y después de prestarle esos servicios lo juzgamos del modo más injusto como un incapaz y un inepto. Nosotros, impacientes, lo juzgamos así porque no sabemos esperar sus actos que obedecen a leyes de tiempo, distintas de las nuestras. Esta opinión de incapacidad y de ineptitud pesa como una calumnia sobre la paciente y pura personalidad del niño. Como todo el que defiende su derecho a la vida, el niño se rebela contra el que ofende estos impulsos de su naturaleza a los cuales debe obedecer. Entonces manifiesta con actos violentos, con gritos y llantos, su protesta contra aquellos que no le dejan realizar su misión. El que no le comprende lo tiene por un rebelde y un destructor, añadiendo así a las anteriores la calumnia de tomar como una maldad innata propia de los primeros años lo que no es en realidad sino una defensa de la propia vida contra tales ofensas. ¿Qué sería de nosotros si de repente nos hallásemos metidos en una sociedad compuesta de frégolis, esto es de personas rapidísimas en sus movimientos? ¿Y si siguiéramos vistiéndonos según nuestra costumbre y nos viéramos asediados por estos frégolis, los cuales, al ver lo despacio que lo hacemos, se pusiesen a vestirnos rápidamente tratándonos como peleles, sin darnos tiempo para hallar las mangas, no dejándonos hacer nada, sumergiéndonos en la inercia y en una humillante impotencia? Seguramente nos defenderíamos de estos verdugos a gritos y golpes, y ellos, poseídos de buena voluntad y ansiosos de servirnos, dirían que somos unos malvados rebeldes e incapaces de hacer nada bien. Nosotros les contestaríamos: venid a nuestro país y veréis la espléndida civilización en que vivimos y nuestros maravillosos trabajos. Estos frégolis se quedarían admirados sin dar crédito a sus ojos, cuando viesen funcionar nuestro bello mundo tan activo y ordenado, tan pacífico y lleno de gracia, pero mucho más lento que el suyo. Algo parecido sucede entre los niños y nosotros. La educación de los sentidos depende por completo de la repetición de los ejercicios. La finalidad de estos no es que el niño conozca los colores, las formas y las cualidades de los objetos, sino que agudice sus sentidos en el ejercicio de la atención, de la comparación, del juicio, todo lo cual constituye una verdadera gimnasia intelectual. Esta gimnasia, conducida racionalmente por medio de variados estímulos, ayuda a la formación intelectual, como la gimnasia física refuerza la salud y guía el crecimiento del cuerpo. El niño que ejercita sus sentidos, aislándolos, concentra su atención y desarrolla por partes su actividad psíquica, así como con movimientos aislados y preparados ordenaba su actividad muscular. Y el niño, ejercitándose, no se limita a una gimnasia psicosensorial, sino que prepara una especial actividad de asociación de ideas espontánea, una clase de raciocinio que se desenvuelve sobre conocimientos positivos y establece un equilibrio armónico en su inteligencia. De esta gimnasia oculta nacen y se desarrollan las raíces de aquellas explosiones psíquicas que tanta alegría producen en el niño. Cuando hace descubrimientos, cuando admira y medita las cosas nuevas que el mundo le revela, cuando siente las exquisitas emociones interiores, hijas ya de sus conscientes impulsos, y cuando, por último, nacen en él la escritura y la lectura como consecuencia de una madurez espontánea de los fenómenos de su desarrollo interno. Una vez tuve ocasión de ver un niño de 2 años, hijo de un colega mío, escapándose de los brazos maternos. Corrió al escritorio de su padre y empezó a tocar todos los objetos que en él mismo habían. Yo miraba con emoción cómo el inteligente muchacho trataba de hacer con aquellos objetos el bloque rectangular de papel, la tapa circular del tintero, etc. Los mismos ejercicios que repiten con gusto nuestros pequeños con los encajes planos. El padre y la madre pretendieron apartarlo de allí
explicándome que en vano prohibían al niño tocar los objetos, pero el niño era tan travieso y malo. Pues bien, guiando y desarrollando este instinto de tocarlo todo y de reconocer las figuras geométricas, es por lo que nuestros hombrecitos de 4 años y medio han alcanzado el supremo goce de la escritura espontánea. El niño que se abalanza sobre los objetos para tocarlos, luchando siempre en vano por realizar su propósito, luchando siempre y siempre vencido por personas más fuertes que él, agitándose y llorando por la desilusión que le causan sus esfuerzos desesperados, malgasta energía nerviosa y es un error creer que ese niño reposa cuando se le sujeta como a un cautivo. Los que reposan de veras son nuestros niños que pueden libremente colocar o guardar los encajes planos ofrecidos para satisfacer su instinto de formación superior y que gozando de la más completa paz de espíritu, ignoran que su ojo y su mano se están iniciando en los misterios de un nuevo lenguaje. La mayor parte de nuestros niños se calman con esos ejercicios y su sistema nervioso reposa. Entonces decimos que estos niños son buenos y tranquilos. La disciplina externa tan anhelada en las escuelas se ve aquí sobradamente superada. Pero así como un hombre tranquilo no es lo mismo que un hombre disciplinado, así la calma exterior de nuestros niños es un fenómeno demasiado físico, parcial y exterior si lo comparamos con la verdadera disciplina interior que se va formando en ellos. Creemos erróneamente que para obtener de un niño un acto voluntario basta ordenárselo. Pretendemos que esto tenga lugar y a la rapidez con que ejecuta el mandato lo llamamos la obediencia del niño. Los niños pequeños son generalmente desobedientes y cuando tienen 3 o 4 años su resistencia es tal que nos desesperan y a veces nos hacen renunciar a toda reprensión. Nos esforzamos en poner de relieve la actitud de la obediencia, que según nosotros debe ser la virtud propia de la infancia. Y quizás lo creemos así porque es la que menos se encuentra en ella. Es una ilusión muy común el exigir con el ruego o con el mandato imperativo lo que es imposible de obtener. Nosotros pedimos al niño obediencia del mismo modo que ellos piden la luna. Para tener un concepto de su existencia como hecho natural y como uno de los instintos más fuertes de la humanidad, basta pensar que esta obediencia se encuentra más tarde, primero como una tendencia en niños mayores y después como instinto en el hombre. Encontramos toda la sociedad humana organizada sobre la base de la obediencia más maravillosa y vemos avanzar la civilización por caminos de obediencia. Las agrupaciones humanas se basan muchas veces en abusos de obediencia y algunas asociaciones de delincuentes mantienen a sus miembros unidos por estrechos lazos de obediencia. ¿Cuántas veces se ha tratado como una de las cuestiones sociales del problema de librar al hombre de un estado de obediencia que lo ha conducido a veces a ser explotado y embrutecido? La obediencia es siempre un sacrificio. Estamos tan acostumbrados a vivir en un ambiente de obediencia, en un estado de sacrificio, en una disposición a la renuncia, que consideramos como una fiesta el someternos al yugo del matrimonio. Todo él, obediencia y sacrificio. Envidiamos al soldado, obediente hasta la muerte. ¿Cuántos han experimentado en su interior el ardiente deseo de obedecer a alguna cosa o a alguien que les sirva de guía en la vida o el deseo más profundo todavía de sacrificarse siguiendo cualquier alto mandato? Es por lo tanto natural que amando al niño le indiquemos la obediencia como el verdadero camino de la vida y se comprende la angustia que nos causa la característica desobediencia del niño. Pero hay que tener en cuenta que la obediencia solo se alcanza a través de una compleja formación de la personalidad psíquica. Para obedecer no basta querer obedecer, es preciso saber obedecer. Cuando se manda una cosa, se exige una correspondiente actividad inhibitoria. La obediencia comprende pues una formación de la voluntad y una formación intelectual. Preparar
esta doble formación en detalle con ejercicios especiales es conducir al niño a la obediencia, aunque por vías indirectas. El método aquí expuesto contiene en todas sus partes un ejercicio de la voluntad. Cuando el niño ejecuta movimientos coordinados a un fin o repite pacientemente un ejercicio, ejercita su voluntad. Paralelamente, una complicada serie de ejercicios pone en actividad su poder de inhibición. Por ejemplo, las lecciones de silencio que requieren una inhibición de todos los movimientos cuando el niño espera que le llamen. El dominio de sí mismo en los actos sucesivos, cuando el niño quisiera saltar de alegría al oír su nombre y en vez de esto calla y se mueve suavemente cuidando de evitar los obstáculos para no tropezar ni hacer ruido. Otros ejercicios inhibitorios son los de aritmética, cuando el niño no escoge del montón de objetos, sino aquellos que corresponden al número que le ha tocado en suerte, aunque sienta el impulso de apoderarse de la mayor cantidad posible de ellos. El ejercicio inhibitorio es más intenso cuando un niño recibe el 0 y tiene que permanecer quieto en su sitio con las manos vacías. Es también un ejercicio inhibitorio de los actos la lección sobre el 0, durante la cual se invita y atrae de varias maneras al niño para que venga a dar 0 besos y aquel se queda en su sitio, venciendo el instinto que lo impulsa a obedecer al llamamiento. El niño, que lleva la sopera llena de sopa caliente, debe aislarse de todo estímulo que lo distraiga, resistir a la tentación de saltar, sufrir la molestia de una mosca que se posa en su cara y quedar completamente supeditado a la gran responsabilidad de no dejar caer la sopera. Una niñita de 4 años y medio, cada vez que apoyaba la sopera sobre la mesa a fin de que los compañeros se sirviesen, daba 1 o 2 saltos y después volvía a coger la sopera para llevarla a otra mesa, donde repetía sus saltos. Pero no por eso interrumpía su largo trabajo de servir 20 mesas y no olvidaba por un momento la vigilancia necesaria para conservar el pleno dominio de sus actos. La voluntad, como cualquier otra actividad, se desarrolla con ejercicios metódicos y aquí la voluntad se ejercita en todos los ejercicios intelectuales y de vida práctica. Parece que el niño solo aprenda a moverse con precisión y con gracia, que afine sus sensaciones y que aprenda a contar y a escribir, pero sucede en él algo más profundo. El niño va con todo esto adquiriendo el dominio de sí mismo y se prepara para llegar a ser el hombre de voliciones rápidas y fuertes. Hay quien afirma que el niño debe saber anular su voluntad frente a la del adulto y que en esto consiste la educación de la voluntad, en saber someterse y obedecer. Aparte, la injusticia que existe en el fondo de todo abuso de fuerza por parte del adulto, esta pretensión es irracional, porque el niño no puede anular lo que no posee. Con este proceder impediríamos que pudiese formarse su propia voluntad y cometeríamos un culpable abuso. El niño no tiene nunca ocasión ni manera de probarse a sí mismo, de comprobar sus fuerzas y sus límites, porque se ve siempre interrumpido y subyugado por nuestros abusos de fuerza. Se ve constantemente vituperado porque no posee precisamente lo que estamos siempre destruyendo en él. De aquí nace la consiguiente timidez del niño, que no es otra cosa que una enfermedad adquirida de la voluntad que no ha podido desarrollarse y que consideramos como una característica de la edad infantil para encubrir nuestros errores. Nuestros niños no son nunca tímidos. Una de sus cualidades más llenas de atractivos es la soltura con que tratan a las personas, cómo trabajan en presencia de otros y enseñan sus trabajos. Aquella monstruosidad moral que consiste en que un niño aparezca afectado y tímido ante los adultos y se envalentone y muestre travieso luego cuando se halle solo con sus compañeros, porque su voluntad pudo desarrollarse tan solo en la sombra, ha desaparecido de nuestras casas de bambini. Es este un espectáculo de barbarie que pasa inadvertida, en la cual crecen espiritualmente casi todos los niños de nuestro tiempo.
En todos los congresos de pedagogía se revela como un peligro de nuestro tiempo la falta de carácter en los alumnos y se lanza un grito de alarma sin hacer comprender que la dirección educativa actual, la esclavitud escolar, es precisamente lo que anula la voluntad y el carácter. El remedio está en que el desarrollo humano pueda hacerse libremente. Además del ejercicio de la voluntad, en la obediencia interviene otro factor, el conocimiento del acto que debe cumplirse. Una de las observaciones más interesantes hechas por mi discípula, la señorita Anna Maccheroni, en la Escuela de Milán y más tarde en la Via Giusti en Roma, es la referente al modo como se desarrolla la obediencia en el niño de su relación con el saber. La obediencia nace en el niño como un instinto latente, apenas su personalidad empieza a ordenarse. Por ejemplo, un niño empieza a probar su habilidad en un ejercicio determinado. Un día, de repente, lo ejecuta a la perfección. El niño se asombra, mira, quiere repetirlo, pero ahora el ejercicio ya no se realiza bien, tardando algún tiempo en lograrlo. Más tarde, el niño ejecuta el ejercicio casi siempre bien, pero si alguien le pide que lo repita, se equivoca muchas veces. Solo cuando el ejercicio es ejecutado siempre con seguridad, la invitación a repetirlo puede provocar actos ordenados y suficientes para alcanzar el fin propuesto. Es decir, el niño puede siempre cumplir la orden recibida. Estos hechos, aparte las variaciones individuales, son leyes de formación psíquica, como todos hemos podido observar en la experiencia vulgar y los hemos visto repetidos en la escuela y en la vida. Se da el caso de oír decir a un niño, he hecho tal cosa, pero no sabría volver a hacerla. Y algún maestro ante la incapacidad de un niño. Sin embargo, esto lo sabía hacer muy bien. El periodo del desarrollo completo se ha alcanzado cuando se sabe hacer una cosa y se queda capacitado para reproducirla bien en cualquier circunstancia. Existen pues 3 periodos. Un periodo subconsciente durante el cual va estableciéndose, por un misterioso impulso, el orden de la inteligencia del niño, que llega a producir actos perfectos, pero que por estar fuera del campo de la conciencia el niño no puede reproducir voluntariamente. Un segundo periodo consciente durante el cual existe la acción de la voluntad que puede presidir el proceso del desarrollo de la fijación de los actos. Por último, un tercer periodo durante el cual la voluntad puede dirigir y provocar los mismos actos respondiendo a un mandato externo. La obediencia sigue un proceso semejante. En el primer periodo de desorden interior el niño no obedece, se comporta como si fuese psíquicamente sordo, extraño a todo mandato. En el segundo periodo quisiera ya obedecer, comprende lo que es un mandato pero no puede, o por lo menos no llega a obedecer con prontitud y alegría. En el tercer periodo del niño, el niño obedece inmediatamente y con entusiasmo, gozando a medida que sigue ejercitándose en saber obedecer. Es este el periodo en el cual el niño acude gozoso y abandona a la menor indicación cualquier cosa que le interese. Abandona así fácilmente su soledad, su aislamiento, para sumergirse por medio de la obediencia en el campo espiritual de otro hombre. De este orden establecido en la conciencia, de un modo definitivo, surge todo el cuadro de fenómenos de disciplina y de desarrollo intelectual que desde el interior se esparcen como una creación. De estas almas ordenadas, dentro de cada una de las cuales se ha establecido una separación entre la luz y las tinieblas, nacen sentimientos y conquistas espirituales que recuerdan la creación bíblica del mundo. No se encuentra en el niño únicamente lo que fue preparado laboriosamente por su propio esfuerzo, no solo lo que ha conquistado, sino los dones que brotan generosos de la vida interior. Ya se siente la suave aroma de la primavera, de las primeras flores de la gracia del amor, del espontáneo anhelo hacia el bien, que brotan de las almas de estos niños y que prometen los frutos de la vida espiritual de las que habla San Pablo cuando dice: frutos del Espíritu son la caridad, el goce tranquilo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre y la modestia. Son virtuosos porque ejercitaron la paciencia repitiendo los ejercicios.
la mansedumbre, cediendo al mandato y al deseo de los otros, la bondad, gozándose con el bien ajeno sin sentir envidia. Vivieron practicando el bien en medio de la alegría y de la paz, y fueron extraordinariamente laboriosos. Tales virtudes no han engendrado en ellos soberbia alguna, porque no se propusieron adquirirlas como una superioridad moral por medio de una enseñanza externa, seguida con esfuerzo. Ellos se encontraron en el camino de la virtud, porque era el único que les conducía al propio perfeccionamiento y a la instrucción, y recogieron con simplicidad los frutos de paz que hallaron a su paso. Estas son las líneas generales de un experimento que pone de manifiesto una forma indirecta de disciplina, en que el maestro, predicador y crítico queda sustituido por una organización racional del trabajo y de la libertad del niño. Esta disciplina supone un concepto de la vida que es más frecuente hallar en el campo de la religión que en el de la pedagogía escolar, porque se relaciona con las energías internas del hombre. No obstante, se funda sobre las bases del trabajo y de la libertad, que son caminos que conducen a un progreso social.